Hola, ¿y cómo están? Y volvemos con los videitos. Y la vez pasada habíamos estado hablando acerca del reencuentro de José con su papá y de toda la parte simbólica que eso representaba. También hablamos acerca del faraón y toda la parte simbólica que esto representaba. Y les dije que es muy curioso cómo en la Biblia hay que entender los símbolos en base a su contexto. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, el faraón que mandó los carruajes para ir a recoger a la familia de José era un símbolo de Dios. Pero mucho más adelante, cuando estemos con Moisés, vamos a ver que el faraón es un símbolo de Satanás. Entonces hay que entender el símbolo en su contexto. Y cuando es mencionado, por ejemplo, cuando lean un libro que es simbólico como Apocalipsis, y mencionen X o Y cosa, por ejemplo, en el Apocalipsis se menciona Egipto, literal, dicen que el Señor que fue crucificado, bueno, sus dos profetas que fueron crucificados como Jesús en Egipto, entonces hay que entender con pinzas cada uno de esos símbolos. Egipto, lugar pagano y perverso, donde fue muerto Jesús. Sí, porque Jesús fue muerto en un lugar pagano y perverso en ese momento que estaba bajo el imperio romano, que fue Jerusalén. Entonces hay que agarrar las cositas con pinzas y entender el contexto de lo que te están presentando, no solamente el símbolo como tal. Si te dicen mujer, sí, pero ¿qué tipo de mujer? ¿Una mujer buena, una mujer mala, una mujer codiciosa, una mujer bondadosa? Porque una representa una iglesia buena, otra representa una iglesia mala, una representa a los redimidos en general y al pueblo de Dios, otra representa a los que se perdieron. Entonces hay que entender el contexto. Pero habíamos quedado allí y José les había dicho a los hermanos que no dijeran nada, no hablen mucho y si les preguntan de cuál es su oficio, digan, nosotros somos pastores, somos ganaderos, para que entonces el faraón, por aprecio a José, no les iba a hacer nada, pero tampoco les iba a caer tan bien como para querer darles trabajo o puestos, que les iba a repercutir después porque los iba a poner en una posición donde era muy fácil pecar. Entonces José los estaba protegiendo y simbólicamente, o para agarrar para nosotros, porque esas son las tres cosas, recuerden que son las tres partes, lo que hace Satanás y Dios en su conflicto, lo que es, significa los símbolos y lo que podemos agarrar para nosotros. Bueno, lo que podemos agarrar para nosotros es, si a veces le va mal y a veces las cosas no le salen, bendito sea Dios, porque por algo es. Entonces eso es lo que usted puede agarrar para su saco. A veces decir soy cristiano y que por eso te traten de forma distinta te puede beneficiar porque no te van a poner en un compromiso. Bueno, entonces vamos a avanzar algunos cuantos capítulos y nos vamos a brincar un par de capítulos. Se los voy a resumir, no los vamos a leer como tal, pero voy a resumirles esos dos capítulos porque es el tema acerca de la bendición que se le da a José extra. La cosa es que en los hebreos, los judíos, los descendientes desde Adán en adelante, siempre al primogénito le daban prioridad. O sea, por ser el primogénito, él recibía doble partida de bendición y doble partida de herencia. ¿Qué significa eso? Que si tenía 20 hermanos, entonces la dote se repartía en 21 y a él se le daban dos partes. Entonces se dividía entre 21 y a él se le daba la uno y la 2. Y también cuando se bendecía. Por eso es que cuando cuando Jacob y su hermano Esaú, él le roba la primogenitura, bueno, la bendición de la primogenitura, el hermano Esaú llega y le dice que qué hay ahora para él y lo que le tira es una bendición que parece más un castigo que otra cosa. Y es porque la bendición principal que le baja todos los cielos encima a la persona iba para el primogénito. Y uno dirá, qué feo eso, porque así, o sea, el otro hermano también tiene derecho de, pero es que cumple algo simbólico. El simbolismo que representa es acerca de Jesús, porque Jesús es el primogénito de nosotros. Y yo sé, primogénito normalmente es el que nace primero, eso es lo que entienden las personas por primogénito. Pero no, primogénito representa o significa el que es principal entre sus hermanos. En este caso, se le dio a José, aunque él no fue el que nació primero, fue el principal entre sus hermanos. Hecho de eso es que se le da doble bendición a él y doble herencia. ¿Cómo es que se le da? Bueno, es que José tenía dos hijos y esos dos hijos va y se los presenta a Jacob y Jacob llega y le pone la mano a los dos y los bendice, pero agarra al hijo menor de José y lo toma como si fuera hijo de él.
Entonces él iba a recibir herencia como parte de los hijos de él, como si hubiera sido hijo de Jacob, y también bendición como si hubiese sido hijo de Jacob y todo, aunque era solo un nieto. ¿Por qué hace eso? Porque entonces Efraín y Manasés, los dos hijos de José, ambos van a recibir, uno porque la hereda de José y otro porque directamente se la dio José, Jacob, bendición y herencia. Así es como él recibe doble bendición y doble herencia. Es el método que utilizó, pero también fue algo profético, porque Jacob, ya sintiendo que se iba ya casi, que ya casi estaba más allá que acá, decidió, digamos que, declarar todas las cosas que Dios le había revelado y también ayudar a sus hijos para señalarles el camino que tenían que seguir. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar en este video. Vamos a ir al capítulo 49. Y en el capítulo 49 hay algo que le llaman el poema de Jacob. Es todo el capítulo. Y literal es Jacob recitando un poema profético para sus hijos. Cuando él estaba ya a punto de morir, llamó a todos sus hijos para bendecirlos por última vez antes de morir. Y lo que les dice es esto. O sea, él no tenía planeado decir nada de esto. Eso fue que Dios lo iluminó en el momento y entonces él dijo esas palabras. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí. Cuando Dios le da palabras a una persona o le dice que escriba algo a una persona, no es que le dice con punto y coma, vea, escriba esto y esto y esto y esto. Lo que pasa es que Dios lo inspira. Usted de un momento a otro ve la hojita muy verde y dice, qué hoja más verde y hermosa, la que resplandece primorosa en el cielo. Y usted normalmente no hubiese dicho eso, pero fue porque Dios te iluminó el cerebro para decir algo así, pero son sus palabras, las suyas, no directamente las de Dios. Dios te dio una idea y esa idea usted la expresó con sus palabras y Dios guió esas palabras para que fueran las correctas. Eso es la Biblia. Ajá, eso es. Entonces hago ese paréntesis ahí para que entiendan. Pero ahora vamos a tocar este poema de Jacob y es importante porque uno, es profético, está lleno de símbolos por todos lados. Dos, hay mucho que tomar para nosotros. Y tres, porque Satanás estaba ahí presente oyendo también eso. Y fue súper importante para él oír eso, porque en una de esas partes del poema se habla acerca del Mesías que él tanto estaba esperando para poder cortarle la cabeza cuando naciera. Entonces, primero quiero que ustedes entiendan que los dos hermanos de Jacob cumplen un tipo, ellos son un ejemplo, y ese ejemplo es cómo son los cristianos, cómo son las personas redimidas, los que van a estar en el cielo. Todos pueden encajar con uno de los hijos de Jacob. Y no digo que seamos igualitos, no, porque todas las personas son distintas. Lo que pasa es que todos pueden encajar en algún sentido del pecado que cometió y también entonces significa que nos podemos ver beneficiados de los métodos o de la forma en la que ellos cambiaron. ¿A dónde voy? Por ponerles un ejemplo, tal vez usted es una persona muy enojona, muy peleona, muy iracunda. Bueno, hay hijos en particular de Jacob que eran así. O tal vez usted es muy libidinoso. Bueno, pues Rubén precisamente perdió la bendición por culpa de eso. Entonces cada uno de los hijos de Jacob cumple, digamos que un tipo, igual que los 12 apóstoles de Jesús, cumplen como un tipo en el que nos podemos encajar de alguna forma. O sea, alguna característica ahí encaja con nosotros y nos puede beneficiar. A veces incluso de más de un hermano, a veces de todos. Entonces vamos a ir tocando uno por uno y ver la parte profética de esto y también la parte simbólica y lo podemos agarrar para nosotros. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntados y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces de entrada les digo, esto es una profecía, así que pongan atención. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y entonces empieza con Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Paremos ahí un toque. Entonces, en la historia en sí, lo que pasa es que Rubén estuvo con una de las esposas, mujeres de Jacob,
de las esclavas que él tomó, con las que tuvo hijos, él estuvo con una de ellas, entonces, sí, pues, eso no se hace, güey. Así fue como perdió la primogenitura. Pero encaja entonces con las personas que tienen ese problemilla acerca del líbido. Si usted tiene ese problemilla acerca del líbido, sepa que usted puede encajar con la historia de Rubén. Entonces sería conveniente que vaya y se lea la historia de Rubén. Vaya y léase la historia de Rubén. Léase en el Génesis la historia de Rubén y repase las cosas que él hizo y cómo fue de hecho un buen hermano hasta cierto punto con José, intentando rescatarlo y metiéndolo en el pozo, pero al mismo tiempo muy cobarde y no dejándolo salir y fingiendo frente a sus hermanos, y al final terminó repercutiendo en problemas, y también cómo se presentó frente al papá diciendo que él iba a asumir las consecuencias igual que Judá a lo que pasara a Benjamín. Bueno, todas esas historias le serían de beneficio a la persona que tenga problemitas con el líbido acerca de esos pequeños temitas. Ahora, la parte simbólica aquí es muy interesante. ¿Por qué? Dice que él fue el primogénito y principal, el principio de su vigor, el principal en dignidad y principal en su poder. Pero aquí es donde viene algo muy extraño. Dice que él, dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. A ver, significa que Jacob se está poniendo como rey y Rubén es la persona que quiso apoderarse de ese poder como rey. No encaja, no encaja con la función familiar ni con la vida cotidiana de ellos. Entonces, ¿por qué está diciendo eso? Bueno, es porque esto simbólicamente representa al mismísimo Lucifer, al mismísimo Satanás. O sea, Rubén aquí está cumpliendo un tipo también de Satanás. ¿Y por qué Dios hace eso? Bueno, les voy a explicar algo. Rubén se salvó. Rubén va a estar en el cielo. Después de todo lo malo que haya hecho, aún así, él va a estar en el cielo. Entonces las personas, si alguna vez ustedes escuchan, ¿por qué Dios condenó a la serpiente? ¿Y por qué Dios le hizo eso a Satanás? Y pobrecito Satanás, y él solamente estaba pensando cosas diferentes y ahí van y lo atacan. No, no, a Satanás se le dio la oportunidad de, de cambiar, de buscar el bien, de cambiar su forma de pensar. Él no quiso. ¿Por qué? Porque como dice aquí, fue impetuoso como las aguas y se envileció subiendo al estrado de Dios. Él quería ser como Dios. Y ahí entran todas las personas que también sean así, orgullosas, altaneras, personas que son soberbias, engreídas. Y sí, en el cielo van a haber un montón de personas que eran así, como Rubén fue así, pero ya no son. Entonces, para esas personas sería conveniente también leerse la historia de Rubén y cómo fue el primogénito, era el principal y terminó siendo el que no recibió la bendición, y el primero que en el poema le dicen, no vas a recibir la bendición. Y terminan dándosela a José enfrente de la cara de él. Pero él de forma humilde lo aceptó. Esa humildad es lo que les convendría a las personas que son así, luchar contra sí mismo por esa humildad. Entonces, esa fue la primera parte. Ven cómo hay un montón de pequeños temitas ahí acerca de estas historias. Bueno, sigamos. Dice en el versículo 5: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. A ver, para las personas que son un poco vengativas o enojonas, sería conveniente repasar la historia de Leví y de Simeón. Y quiero hacer un paréntesis aquí importante. Recuerden que Leví fue la tribu que terminó convirtiéndose en sacerdotes. Y van a estar en el cielo Leví y Simeón, los dos. Entonces, no es excusa ser enojón o ser vengativo o tener problemas de ira para decir que no voy a llegar al cielo por eso. Dios te ayuda, Dios te arregla. Pero el tema aquí es cómo fue que ellos cambiaron. Bueno, ellos pasaron de ser ese tipo de personas enojonas,
frustradas, que la historia de ellos acerca de Dina, cómo es que agarraron y aquel príncipe tomó a su hermana Dina, no se sabe si a la fuerza o no, pero igual la tomó. Y entonces ellos, fingiendo que los iban a aceptar, los mandaron a todos a circuncidar y lo que hicieron fue volarle la cabeza a todos cuando estaban con el peor dolor. Entonces utilizaron una de las verdades y las promesas de Dios a favor suyo para poder matar a un montón de personas. No fue nada bueno, pero le puedo apostar, tal vez, que muchos de los que escuchan este video pueda ser que en su cabeza dicen, qué difícil, porque yo habría hecho lo mismo. Se lo puedo apostar, debe de haber alguno, ustedes deben de conocer a alguien así, debe de haber alguien, yo conozco a alguien así, es más, yo antes probablemente era así, más o menos. Y, y, y Dios lo va cambiando a uno y le hace entender que la venganza es de él. Entonces pasa de ser el Simeón vengativo que le cortó la cabeza a todo el mundo al Simeón que estaba en la celda esperando a que volvieran sus hermanos cantando y alabando a Dios. O un ejemplo, por ponerles un ejemplo, Pedro. Pedro es de ese tipo de personas. Pedro encajaba con Leví, con Simeón. Era el que sacaba la espada y le cortaba la oreja a la persona. Y ese mismo Pedro fue el que pidió que por favor lo crucificaran de cabeza porque no quería morir igual que su Salvador. Entonces el cambio de persona que hay. Y quiero que sea curioso el tema de que la ira y el enojo, dice Dios, que no entran en su consejo. Y eso es un tema importante porque muchas personas cuando leen el Antiguo Testamento creen que Dios es el Dios vengativo y furioso. Literal, en uno de los, pues no sé si ustedes conocen, bueno, sí, obvio que lo conocen, la mayoría probablemente, pero no sé si lo habrán visto tanto. Hay una fábula que se llama Los Simpson y hay una broma en la que Homero agarra, el personaje principal, una foto de Dios y cuando la mueve, es de esas fotos que cambian la imagen como usted la mueve, según como usted la vea. Y cuando la mueve por un lado, está Dios tirando rayos y dice Dios vengativo y furioso. Y luego la pasa al otro y está Dios amoroso. Entonces, Dios amoroso, Dios vengativo, Dios amoroso, Dios vengativo, Dios amoroso. Y es una mofa o una sátira acerca de que en la Biblia pareciera que en el Antiguo Testamento Dios es iracundo y malvado y vengativo y furioso. Y en el Nuevo Testamento es un azúcar que perdona a todos y ama a todos. Pero no es así, son las personas las que no leen correctamente. Dios siempre ha sido amoroso y también siempre ha sido vengativo, pero el punto aquí es que Él es vengativo, pero sin ira y furor. La ira de Dios es distinta, la ira de Dios no es la ira de nosotros, de me enojé y quiero hacerle daño a alguien para cobrármela. La ira de Dios es de justicia. Necesito proteger esto, entonces voy a destruir tal cosa. Necesito cuidar a esto, entonces voy a destruir tal cosa. Esa es la ira de Dios. Entonces hay una gran diferencia y Dios tiene esa ira en el principio como en el final. En el puro Génesis donde manda el diluvio y en el puro Apocalipsis donde manda fuego y rayos del cielo. Entonces, es curioso que no entre eso en su consejo. Ahora, entramos a Judá y aquí fue donde Satanás paró las orejas y escuchó y puso mucha atención porque dice en el versículo 8, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Paremos. Eso es lo que le tocaba a José, ¿no? O sea, José había soñado que todos sus hermanos se hincaban frente a él, bueno, la luna y las estrellas y también los sacos de trigo, pero aquí le toca a Judá. ¿Por qué? Porque Jacob está profetizando de dónde iba a venir el Mesías. Significa que, o sea, Satanás lo entendió en ese momento. El Mesías iba a nacer de la tribu de Judá. Eso es lo que está diciendo ahí, es muy simple. Las demás tribus se van a inclinar frente a él. ¿Por qué? Porque las demás tribus representan a todo el pueblo de Israel, como les dije. Los 12 hijos de Jacob representan a todos los redimidos del mundo. Si se inclinan frente a alguien, es frente al Mesías, frente a Jesús. Entonces de ahí va a venir. Dice, cachorro de león Judá. ¿Por qué cachorro de león? O sea, a ver, cuando hace referencia a esto, quiero que ustedes se pongan en la posición de ellos. Para ellos un león era algo relativamente normal o típico que se podían encontrar apacentando ovejas y que era peligroso. Entonces, cuando usted veía un cachorro de león en la antigüedad, y todavía ahora si le pasa, era lo más peligroso que puede haber. Porque toparse con un león
digamos que el león, si ya comió o no tiene interés en usted, no le va a hacer daño, él va a pasar recto. O sea, usted todavía tiene salvación. Si él no te ve como una presa, va a pasar tranquilamente. Pero si hay un cachorro de león, la leona o el león te van a devorar por proteger a su cachorro. O sea, ellos ya no van a atacar por comer, ellos van a atacar por proteger a ese cachorro. Entonces es muy peligroso toparse con un cachorro de león. Es de lo más peligroso. Para ellos toparse con un cachorro de león era significar casi que estaba fijo la muerte, porque el cachorro de león iba a tener al león cerca o a la leona cerca y no iba a estar feliz de que usted estuviera ahí. Entonces, por eso es que dice eso, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. O sea, lo que está poniéndole es que es como un león, de poderoso, de imponente, pero también es sumamente peligroso, pero calmo. O sea, usted ve un cachorro de león y le dan ganas de hasta acariciarlo. Es lo más lindo que puede haber en el mundo. Es como cargar un gatito cachorro o un perrito cachorro. Entonces, esa es la idea que está intentando vender aquí, que el Mesías es esa persona calma que usted hasta quiere tener cerca y estar a la par como un cachorrito, pero al mismo tiempo es sumamente peligroso. ¿Por qué? No peligroso porque te vaya a hacer daño, peligroso por su furia, su enojo, por, por su dignidad o poder. O sea, es poderoso y al mismo tiempo es muy ameno estar con él. Eso es lo que quiere dejar a claro. O sea, es peligroso en ese sentido. Es peligroso para aquellos que no están del lado del bien. ¿De acuerdo? Entonces dice, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Ven, a eso es a lo que yo me refiero. Está hablando de poder, pero al mismo tiempo es un poder calmo, no es un poder activo, no es como Satanás, que parece como mar turbulento que arrasa lo que sea que se meta en el camino. Es más como algo que está ahí y mejor no lo toques. O sea, déjelo ahí quieto. No, ¿para qué se va a meter con él? Eso es a lo que se está refiriendo acerca del Mesías. Es, es calmo, es pacífico, es tranquilo, pero poderoso. Dice, no será quitado el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. O sea, el legislador, el que hace la ley, iban a ser de la tribu de Judá. Y aquí viene parte importante. Dígame en algo, ¿quién hace la ley de Dios? Si la ley se llama la ley de Dios, entonces ¿quién hizo la ley? Dios. Por tanto, está diciendo que ese cachorro, ese Mesías que iban a ser el que iba a tener el centro, el reinado de la tribu, de todos los redimidos, era Dios, porque es el legislador, el que hace la ley. Por tanto, el Mesías es Dios. Bueno, continuemos. Eso es importante porque hay personas que creen que Jesús no es Dios directamente. Pero si usted cree que es Dios, pues, está bien. Y si no, pues ahí lo está diciendo. Si es Dios, entonces ahí, piénselo. Entonces, continuemos. Dice, hasta que venga Shiloh. Entonces Shiloh está hablando del Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino. Aquí viene una parte importante. Esto ya es una profecía mesiánica directamente de cosas que le pasaron a Jesús. De hecho, cuando Jesús venía en el camino con los discípulos, después de haber redimido y que ellos no lo reconocieron, empezó a contar cosas como estas y ellos dijeron, ah, no manches, sí es cierto. O sea, así de verdad se tenía que morir. Y dice, para que ustedes vean, atado a la vid su pollino. Pollino es el hijo de un asno. Eso fue lo que entró montando Jesús cuando entró a Israel, a Jerusalén, y también era lo que montaban los reyes de Judá cuando les daban la corona, porque era símbolo de realeza. Y a la cepa el hijo de su asna. Ven, el pollino es el hijo del asno. Lavó en el vino sus vestidos. ¿Cómo que lavó en el vino sus vestidos? Bueno, vino es símbolo de sangre. Entonces, cuando dice que lavó en vino sus vestidos, significa que se ensangrentó, pero al mismo tiempo que lavó, ¿cómo es que lavó algo con sangre? Pero es porque la sangre de Jesús purifica o va a purificar, eso es lo que está diciendo, que la sangre de este Shiloh va a purificar y por eso es que lava. Dice, y en la sangre de uvas su manto, aquí lo deja aún más claro, o sea, no manches, está literalmente diciendo que es la sangre de las uvas. Sus ojos rojos del vino. Parece como que borrachera, pero no, hay que entenderlo en el contexto. No está hablando de borrachera, lo que está hablando es literalmente de una persona que se está muriendo, rojo de la sangre de que se está muriendo. Y sus dientes blancos de la leche. ¿Por qué sus dientes blancos de la leche? ¿A qué se refiere? Bueno,
cuando se dice que tiene los dientes blancos en la Biblia, habla acerca de salud, de bien, de que la persona es sana. Y normalmente sano también representaba bien o bueno. O sea, era bueno, era alguien sano, por tanto era alguien bueno. O sea, es como un símbolo de lo que representa el bien. Así que lo que está diciendo es, va a entrar en un pollino, va a ser rey, por tanto, se va a morir y con esa sangre va a lavar, no se sabe qué todavía, pero va a lavar algo, nosotros sí sabemos porque ya estamos adelantados y sabemos que lava los pecados, pero va a lavar algo, pero eso le va a provocar la muerte, pero es una persona buena, o sea, él es bueno y digno y sano y merecedor de bien y grato de ver. Eso representan los dientes blancos como la leche. Entonces, aquí es una profecía directa de Jesús. Literal está diciendo lo que le iba a pasar. Y le pasó. Así, tan fácil. Pero al mismo tiempo yo creo que ustedes se pongan en los zapatos de Satanás, que estaba oyendo esto y dijo, ah, no manches. O sea, el Mesías va a venir de la tribu de Judá. Esto está importante. Esto es de anotarlo. Voy a guardarlo en mi libreta. A partir de ahora, la tribu de Judá la odiamos profundamente. Punto. Eso fue lo que hizo Satanás. Entonces ustedes se preguntarán, ¿para qué Dios tenía que hacer eso? O sea, ya bastantes problemas tenían. No le hacía falta darle más problemas a los pobres descendientes que iban a traer al Mesías. Y entonces tenemos a David de la tribu de Judá y tenemos muchos otros de la tribu de Judá y todos recibiendo palo porque Satanás sabía que de ahí iba a venir el Mesías. ¿Para qué era necesario tener que decir eso? Bueno, sí era necesario. ¿Por qué? Bueno, les voy a explicar. Y ya con esto cierro y vamos a dejar el resto del poema y lo que le pasa a Jacob para el siguiente video. Pero este es importante porque la mayoría de las religiones tienen un Mesías. O sea, religiones me refiero a todo, mitología, lo que ustedes quieran. Tienen un Mesías. Los egipcios creían en Horus, hijo de Isis y de Osiris. Los babilónicos tenían a Tamuz o tenían a Baal. Los griegos tenían a Hércules y Atenea. Los romanos, bueno, en fin, de que habían para todos lados, todas las mitologías que hayan y todas las religiones que hubiesen, los nórdicos, a Baldur y bueno, todos tenían un Mesías entre comillas. Mesías hace referencia a ese que trae el cambio al final o que ayuda al final o que termina siendo el gran rey al final. ¿Ya? Entonces todas las religiones tenían ese Mesías. Pero, y aquí es donde entra el pero más grande de todos, ninguna de ellas tenía un Mesías profetizado. O sea, un Mesías que usted dijera, iba a ser así, así y así. Iba a aparecer en tal fecha, iba a comportarse de tal manera, iba a hacer tales cosas y se va a hacer tal cosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Así, con punto y detalle para poder identificarlo. No, podía ser cualquier cosa. Horus era un águila ahí, bárbara. O sea, podía ser lo que sea, era simplemente un invento de imaginación sin algo que lo respaldara por detrás para uno decir, ah, no, sí, es su Mesías y está profetizado y va a aparecer en tal y es ese. Ya. Entonces, les pongo un buen ejemplo, un excelente ejemplo. Actualmente hay personas que están seguras de que ya nació alguien que le dicen el Buda de Maitreya. Es literalmente la reencarnación de Buda, el nuevo Buda que va a aparecer. Y ese nuevo Buda de Maitreya va a traer el cambio y la revelación en el universo. Entonces, y si usted cree eso, ahí ya sabe que yo no le estoy mintiendo. Realmente es algo que muchas personas creen. Está bien. Pero ¿cuál es el punto? No se dice cómo va a ser, no se dice realmente en qué fecha van a ser, o sea, no se dice fecha, lugar, cosas que le van a pasar, cómo identificarlo realmente. No, si aparece en medio de las nubes un Superman volando diciendo yo soy el Maitreya, ese es, así, hay que creerle. ¿Por qué? Porque tiene muchos poderes. Entonces perfectamente podría ser Satanás fingiendo que es un Mesías que nadie se va a dar cuenta. Pero con Jesús no pasaba eso. Eso es lo que quería Dios. A Jesús era imposible no poder identificarlo. Y aún así no lo lograron. Nadie lo identificó. Jesús les tuvo que mostrar las profecías que hablaban acerca de su muerte y demás para que le creyeran. El único que lo identificó fue Juan el Bautista. Y hasta Juan el Bautista en medio de la cárcel dijo, ¿de verdad eras tú o había que esperar a otro?
Entonces, lo que Dios quería era que hubiese un Mesías, o sea, que el Mesías, Jesús cuando naciera, pudiera ser identificado directamente con el dedo, fácil, y que uno dijera, vea, esto se escribió hace 2000 años y decía esto que le está pasando en este momento. Por ejemplo, esto dice que el Shiloh, que el Mesías, se iba a morir y que su sangre de uvas, o sea, su sangre, iba a lavar los mantos. Y mucho tiempo después nos encontramos en el Nuevo Testamento, y cuando les digo mucho tiempo después, estoy hablando de miles de años, nos encontramos en el Nuevo Testamento que dice literalmente que el Mesías muere y que con su sangre vino a lavar nuestros pecados y que nos da prendas nuevas gracias a eso, que significan el cambio que nosotros estamos teniendo y la redención. Entonces, eso es el punto que yo quiero decirles. Iba a morir en una cruz, iba a ser maldecido por sus hermanos, iba a ser vendido por 20 monedas de plata, como le pasó a José. Todas esas pequeñas cositas y detalles, si usted las junta, son un montón de profecías, son cientos de profecías que describen exactamente a Jesús, lo que le iba a pasar y cómo le iba a pasar y hasta cuándo le iba a pasar. Y nosotros vamos a estudiar acerca de eso porque estamos viendo toda la Biblia. Y la Biblia trata acerca de Jesús. Entonces, esta es una de las tantas veces que Dios dijo de dónde iba a venir. Y sí, Jesús vino de la tribu de Judá. Entonces, espero que les haya servido. Le hacen los que le haya tocado. Si le toca a Judá, sepa que Judá ahí tiene su tramilla. Como es el que iba a venir del Mesías, entonces digamos que tiene sus detalles. Pero Judá también fue una persona que fue negligente con sus hijos y que no fue, digamos que buen padre, porque sus hijos fueron un asco y trataron muy mal a Tamar, y Tamar terminó metiéndose en el lecho de él para poder quedar embarazada. Ya habíamos contado esa historia. Entonces, si algún día usted dice, es que yo no soy muy buen padre, o tengo miedo de no ser muy buen padre, entonces le hace la historia de Judá y algo va a aprender. Aprende por los errores que ellos cometieron y también que tarde o temprano todos vamos a quedar en el cielo si sigue la voluntad de Dios. O sea, Dios te arregla, esa es la parte importante, Dios te arregla. Entonces, gracias por ir y besitos y disfruten el sábado. Chao, se cuidan. Chao.